Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como ya lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Andreina Tarazón. Ella es candidata a diputada por el Circuito 1, que corresponde a Girardot, Cocumare de la Costa de Oro y Mario Briceño Iragorri del Estado de Aragua, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Andreina. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiéramos conocer tu valoración antes de entrar en materia de lo que es la campaña y el contenido de política nacional, de cómo haces la valoración de lo que ha sido el manejo de la política exterior por parte del presidente Nicolás Maduro. Ya le había estado al frente de todo lo que es la gestión internacional cuando fue canciller de Venezuela, ahora le toca estar al frente como presidente de la República, pero con dos flancos abiertos: lo que está sucediendo con Colombia, ese encuentro bilateral que sostuvo con el presidente Santos, y lo que está sucediendo con Guyana. ¿Cómo calificas esta política exterior que ha llevado a cabo el Ejecutivo Nacional? ¿Qué queda pendiente por hacer? ¿Cómo lo valoras? Sí, primero que nada debemos decir que la política exterior que ha adelantado nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido una política exitosa, sobre todo porque Venezuela no se ha dejado imponer la agenda de la guerra, la agenda de la desestabilización, la agenda de la desunión, que justamente es la agenda que ha tratado de adelantarse estos últimos meses en nuestro país, no solamente por el caso Colombia, sino el caso Guyana, el caso decreto de los Estados Unidos catalogando a Venezuela como una amenaza. Han sido justamente intentos por imponerle a la Venezuela bolivariana una agenda distinta en el campo internacional. Por eso, frente a ello, nuestro presidente Nicolás Maduro ha venido adelantando acciones que han permitido que hoy la agenda de Venezuela en el campo internacional sea la agenda de la paz, la agenda de la diplomacia, la agenda del respeto a las instituciones internacionales, de manera que, bueno, catalogarla de exitosa. Además, también quiero aprovechar tu pregunta para felicitar el extraordinario discurso de nuestro presidente Nicolás Maduro frente a la Organización de Naciones Unidas a propósito de cumplirse 70 años de la creación de este organismo, que hay que resaltar nace como resultado de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, bueno, lamentablemente las potencias internacionales adelantaron una política de guerra que arrojó un resultado de muertos, más de 30 millones de hombres y mujeres asesinados en la Segunda Guerra Mundial, y hoy la propuesta del presidente Nicolás Maduro sigue siendo la propuesta de Hugo Chávez, que es que en el campo internacional los organismos internacionales sirvan para velar por la soberanía de los pueblos, para que se diriman las diferencias entre los países en el marco de la paz, de la diplomacia. Y otro éxito, sin duda alguna, ha sido el encuentro de nuestro presidente Nicolás Maduro con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Se ha hablado mucho desde las voces del Ejecutivo Nacional de la existencia en Venezuela de una denominada guerra económica. Para los venezolanos comunes, algunos estarán de acuerdo, otros desaprueban este término. ¿Qué impacto tiene toda esta agenda internacional con lo cotidiano, con lo que viven día a día los venezolanos? Porque para muchos la explicación de que existe una guerra económica no es un argumento suficiente para justificar, por ejemplo, los índices de inflación que están afectando actualmente a nuestro país. Mira, hay un componente internacional de la guerra económica que nuestro pueblo debe conocer, debe asimilar y debe comprender, que sin duda alguna tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, que es una circunstancia internacional que escapa de la competencia inmediata del Ejecutivo Nacional y que por supuesto ha tenido incidencias este año sobre la economía venezolana. Este año tenemos 50 hasta 60% menos el presupuesto del año pasado, y esto además no es una medida, digamos, casual, sino que justamente los grandes consumidores de petróleo a nivel internacional, principalmente dirigidos por los Estados Unidos, producto de la creación de fenómenos como el fracking para autoabastecer sus propios mercados, pues lamentablemente se han traducido en la bajada de los precios del petróleo, que afectan a países exportadores de petróleo como Venezuela, como Rusia y como países del Medio Oriente. Esta es una de las principales armas de la guerra económica, que no es inocente, justamente tiene como objetivo hacer decaer las economías locales, las economías de países como el venezolano, que es un país petrolero, pero que además hay algunos fenómenos asociados a la guerra económica, el contrabando de extracción, todo lo que tiene que ver con la especulación sobre el precio de $1 que no es oficial, y creemos que
frente a este escenario internacional, principalmente nuestro pueblo tiene que tener conciencia de que nosotros esperamos producto de las dinámicas internacionales, de los acuerdos internacionales que ha venido adelantando nuestro gobierno, que los próximos años van a ser años de prosperidad para la economía venezolana. En función de esas distorsiones a las cuales estás haciendo referencia, está también una que es muy importante y se había llamado el año pasado, a finales de año, a lo que va a ser un gran debate nacional acerca del aumento de la gasolina. Para muchos analistas económicos esta medida no se ha tomado por efectos populistas de las próximas elecciones parlamentarias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha tomado la decisión nuevamente de retomar ese debate del aumento de la gasolina? Mira, primero un aspecto fundamental es que ha sido nuestro presidente, justamente a propósito del llamado a distintos movimientos sociales, quien ha abierto esta discusión a la colectividad, quien ha abierto esta discusión a la sociedad, donde sin duda alguna un país como el nuestro, productor de petróleo, pero también productor de gasolina, tiene que tocar estos temas ineludiblemente. Sin embargo, a propósito también de la manera como la Revolución Bolivariana ha venido tomándose sus decisiones, entendemos que este tipo de discusiones deben ser compartidas, discutidas de manera seria, de manera coherente con los distintos sectores del país. Estoy seguro que en el momento en el que el país tenga la suficiente madurez, en el que el país tenga y los distintos actores sociales, no solamente el gobierno, en este caso también la oposición, tiene que tener un papel serio frente a la discusión de los precios de la gasolina, y creemos que son escenarios que están planteados en la perspectiva futura y para los cuales los hombres y las mujeres de este país no podemos temerle a este debate, muy por el contrario, enfrentarlo, porque bueno, es un precio de gasolina que tiene estancado no solamente 16 años, sino que ha sido una política de largo aliento en el cual el Estado recurrentemente ha subsidiado la gasolina, que además es un subsidio que va en detrimento incluso de la igualdad, para nosotros poder acelerar esa inversión social en materia, digamos, de fortalecimiento de las misiones, que es una de las propuestas que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Hablando un poco de lo que fue la gestión al frente de la cartera de la mujer, ¿cuál es la realidad que has encontrado en esos recorridos casa por casa acerca de lo que está viviendo hoy la mujer venezolana? Hablando un poco de ese recorrido que estás haciendo en función de una campaña electoral, ¿cómo observas el rol de esas madres venezolanas, de esas mujeres que hoy en día de alguna forma se pudieran sentir un poco golpeadas por varias coyunturas, como tener que hacer una cola para adquirir productos, ver que los salarios no le alcanzan? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes y cuál es el mensaje para esas mujeres venezolanas? Sí, nosotros hemos venido desarrollando una estrategia que es el casa por casa, que es el contacto con la gente, que es importante decir, no es primera vez que lo hace nuestro partido ni que lo hacen las fuerzas revolucionarias, sino que es una metodología de construcción cotidiana del pueblo junto a su dirigencia política. En este caso, bueno, nos hemos encontrado con una realidad. La primera es comprender en su justa dimensión los avances sociales de la revolución. No ha habido ninguna casa o casi ninguna casa donde nosotros hayamos entrado, donde no ha habido al menos una política de la revolución, donde menos nos hemos encontrado canaimitas, nos hemos encontrado acceso a las tecnologías por parte de nuestro pueblo, de manera que ahí hay un balance de lo conquistado hasta ahora. Por supuesto que nos hemos encontrado propuestas, inquietudes, problemáticas desde lo colectivo y desde lo individual. Por supuesto, el tema económico sigue siendo un tema que le preocupa a la familia venezolana, y frente a eso nosotros hemos invitado a nuestro pueblo a seguir confiando en el gobierno bolivariano, a seguir apostándole a una propuesta de país, Hendrina, que apenas hemos comenzado a construir. Yo siempre he dicho que el camino hacia la Venezuela potencia, hacia la Venezuela digna, hacia la Venezuela en la cual todos y todas seamos iguales, es una carrera de 15 kilómetros y apenas llevamos recorrido 100 metros. Y lo más importante es que nosotros no perdamos la perspectiva de largo aliento. Las coyunturas puntuales que este año ha estado atravesando el pueblo venezolano, tenemos que comprender cuáles son las causas estructurales, pero sobre todo tener conciencia de que justamente a esa crisis del modelo rentista el comandante Hugo Chávez lo avisoró, el comandante Hugo Chávez nos invitó a construir una Venezuela potencia, y ese es el compromiso que hoy tiene el gobierno bolivariano, que hoy tiene el pueblo venezolano, de
adelantar procesos productivos para que Venezuela en los próximos años pueda ser independiente en lo económico y que esto se traduzca, por supuesto, en el acceso de nuestro pueblo a bienes y servicios. Sin embargo, frente a la coyuntura no hay que dejar de señalar el gran esfuerzo que hoy está haciendo nuestro gobierno para que los venezolanos no dejen de comer 3 veces al día, para que las escuelas sigan funcionando, para que los hospitales sigan funcionando, de manera que frente al escenario puntual lo importante es tener perspectiva de que el país se va a seguir encaminando hacia un destino mejor, como nos invitó el comandante Hugo Chávez. Esta es la segunda vez que se presenta tu nombre como candidatura a la Asamblea Nacional. ¿Qué ha cambiado desde esa presentación de la candidatura en el 2010 hasta la fecha? ¿Cuál es la propuesta que llevas a la Asamblea Nacional? Bueno, primero en lo particular, bueno, muchísima experiencia, el desarrollo justamente de tareas en el Ejecutivo te permite tener una perspectiva integral del desarrollo de políticas públicas del cual no escapa el Poder Legislativo. Es importante tomar en cuenta que los diputados y las diputadas no solamente aprueban leyes, sino aprueban en el presupuesto del país, aprueban créditos adicionales, aprueban tratados internacionales. De manera que nosotros en este momento, pues justamente lo que estamos proponiéndole a nuestro pueblo es que nosotros podamos adelantar el plan de país que todavía nos queda por construir, no solamente a través de la participación decidida del Ejecutivo Nacional, que ya viene desarrollando políticas públicas, sino que desde la Asamblea Nacional, los hombres y las mujeres que estemos allí, vamos a seguir defendiendo, por ejemplo, más presupuesto para la misión vivienda. El tema de la vivienda sigue siendo un tema de primer orden en nuestras comunidades. De hecho, ha sido de la principal problemática que nos hemos encontrado en la visita casa a casa. Ya no una necesidad de vivienda producto de que las personas viven en alto riesgo, que ya ha sido un problema al cual el Ejecutivo Nacional le ha venido dando respuesta durante los últimos 3 años, sino ahora se trata de la resolución del tema de la vivienda de familias, por ejemplo, que viven varias familias en un solo hogar. Se trata entonces del desarrollo de una propuesta que ha puesto nuestro presidente Nicolás Maduro sobre la mesa y que a mí como joven me toca defender, que es la misión vivienda para las parejas jóvenes, esos hombres y mujeres de 20, 25, 30 años profesionales que hoy tienen necesidad de acceder a una vivienda y que por supuesto en el mercado privado es inaccesible. Nosotros y nosotras desde la Asamblea Nacional creemos que debemos ir a defender presupuesto público para la misión vivienda, presupuesto público para la protección social, de manera que en perspectiva futura nos planteamos que desde la Asamblea Nacional también podamos tributar al plan de país que todavía está por construirse. Bueno, le damos las gracias a Andreina Tarazón. Ella es candidata a diputada por el Circuito 1, que comprende Girardot, Ocumare de la Costa de Oro y Mario Briceño Iragorren, del Estado Aragua, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros.